Jamás imaginé que al cruzar los enigmáticos y sombríos corredores del Colegio Walton Preparatory, mi destino se transformaría de forma tan radical. Había llegado a este antiguo colegio con el corazón herido por un pasado de soledad y desencantó un año anterior marcado por la frialdad y el silencio de un compañero distante había dejado cicatrices que aún buscaban sanar. Sin embargo, dentro de mí latía la esperanza de encontrar un refugio, un lugar donde pudiera ser auténticamente yo sin temor al juicio ni a las etiquetas impuestas al edificio. Majestuoso y cargado de historia se alzaba imponente con muros de piedra que parecían guardar secretos, de épocas olvidadas, mientras caminaba por sus pasillos iluminados tenuemente por candelabros y lámparas de época. Cada paso resonaba como un eco de promesas no cumplidas, y sueños por descubrir. La atmósfera era a la vez misteriosa y acogedora, y en ese ambiente cargado de nostalgia sentí que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar al dormitorio, mis sentidos se inundaron de una mezcla de nerviosismo y expectación. La habitación modesta, pero en un encanto usting en las camas individuales de Sporworth House de Jewel. Robusto armario de roble que parecía haber sido testigo de incontables historias y un par de escritorios de madera desgastada por el tiempo iluminados por la cálida luz de una lámpara colgante. Con meticulosa precisión empecé a acomodar mis pocas pertenencias, libros, cuidadosamente seleccionados, fotografías que evocaban recuerdos lejanos y pequeños objetos que simbolizaban mis sueños. Cada movimiento era un silencioso juramento a mí mismo de aprovechar cada instante y dejar atrás las sombras del pasado. Fue en ese instante, cuando aún me encontraba absorto en la tarea de ordenar mis cosas, que el destino decidió intervenir. La puerta del dormitorio, hasta entonces callada y solitaria, comenzó a emitir un suave crujido. El sonido casi musical, en su sutileza, hizo que mi corazón se acelerara con un leve temblor. Observé cómo la manija se giraba lentamente, abriendo allí en el umbral apareció. El Lucas Mitchell se presentó ante mí como la encarnación misma de la luz en medio de la penumbra. Alto y esbelto, su silueta irradiaba una fuerza serena y una elegancia natural que desafiaban cualquier estereotipo. Su cabello rubio ligeramente despeinado capturaba destellos de la tenue luz y sus intensos ojos marrones parecían revelar un universo de emociones. En ellos se entremezclaban el orgullo de un atleta y la melancolía de un alma sensible. Pero lo que más impactó fue la calidez de su sonrisa, esa sonrisa sincera y algo tímida que en un instante logró disipar mis temores y despertar una chispa de emoción que hacía tiempo creía extinguida. Hola, soy Lucas Mitchell, dijo con voz suave pero llena de una confianza que invitaba a la cercanía. Yo, aún sorprendido y con el corazón latiendo con fuerza, extendí mi mano temblorosa y respondí. Ethan Carter. En ese breve y mágico intercambio sentí como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo el gesto de presentarnos, era el inicio de algo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras. Mientras nuestras miradas se entrelazaban, percibí en sus ojos una invitación silenciosa a compartir no solo el espacio de ese pequeño dormitorio, sino también fragmento de nuestras almas. En el ambiente cargado de la quietud post-encuentro, el murmullo lejano de la vida en el colegio parecía disiparse, dejando solo la promesa de un nuevo comienzo. Mientras acomodaba mis libros y recuerdos, no pude evitar pensar en la extraña sensación de haber encontrado en Lucas algo más que a un simple compañero de cuarto. En él vislumbradas heridas de Red School, brir la belleza en la habilidad y quizás de vivir un amor que desafiara las convenciones y las miradas ajenas. Esa primera tarde, marcada por la incertidumbre y la magia de lo inesperado, se convirtió en el preludio de una travesía emocional en la que cada rincón del Colegio Walton prometía secretos, desafíos y, sobre todo, la oportunidad de descubrir que en medio de la oscuridad dos almas pueden iluminarse mutuamente. La primera noche transcurrió con una mezcla enigmática de calma y electricidad. Tras el inolvidable primer encuentro, el dormitorio se transformó en nuestro pequeño refugio, un santuario íntimo donde la penumbra y la luz tenue de la lámpara parecían conspirar para revelar secretos del alma. Con la oscuridad instalándose, el murmullo lejano del colegio se desvanecía y el silencio invitaba a la confesión. Sentados en el borde de nuestras camas, Lucas y yo comenzamos a desvelar fragmentos de nuestro pasado y nuestras esperanzas. Con voz temblorosa y sincera, Lucas rompió el silencio. Y tan a veces siento que mi corazón late tan fuerte que no puede contener toda la emoción entre el dolor de la soledad y el eco de recuerdos imposibles de olvidar. Encuentro refugio en la poesía. Cada verso es para mí un bálsamo, una forma de convertir el sufrimiento en belleza. Sus palabras me impactaron profundamente. Por primera vez vi él no solo la figura imponente y segura que mostraba al mundo, sino a un ser sensible y lleno de contradicciones, inspirado por su valentía. Yo también me abrí y compartí mis miedos, mis sueños y la manera en que la literatura había sido mi refugio en momentos de oscuridad. La intimidad de esos minutos volvió palpable. Cada palabra era un puente que unía nuestras almas y el ambiente se
impregnaba de un aire de complicidad y esperanza en medio de aquella conexión. Lucas sacó un pequeño cuaderno de su mochila con manos ligeramente temblorosas, como si cada palabra que iba a escribir fuera un compromiso sagrado. Comenzó a volcar en él sus pensamientos más profundos. Escribo para entenderme, para transformar el dolor en arte y la incertidumbre. En versos confesó mientras la luz de la lámpara dibujaba sombras, suaves en su rostro. Yo, contagiado por su pasión, abrí mi propio cuaderno y sin mediar palabra comencé a escribir. Fue como si nuestras almas se comunicaran a través de la tinta, plasmando en papel la promesa de un amor naciente y verdadero, capaz de desarmar las barreras del juicio y la incomprensión. Noche se alargó y en ese espacio reducido cada risa, cada suspiro y cada silencio compartidos se convirtieron en un verso más de nuestro poema personal. Descubrimos que a través de las palabras podíamos sanar viejas heridas y dar forma a un futuro donde la autenticidad y la sensibilidad fueran la única ley. El ambiente se impregnaba de una magia única, la certeza de que en medio de la adversidad el amor y la comprensión podían florecer de forma inesperada. Cuando finalmente el sueño comenzó a invadirnos, nos despedimos de aquella noche con lo que habíamos compartido. No era efímeros, sabíamos que el nuevo día traería consigo los retos del colegio y las miradas inquisitivas de quienes aún no comprendían la fuerza de lo que estábamos construyendo. Sin embargo, en lo más profundo de nuestros corazones, la chispa de ese encuentro prometía convertirse en una llama inextinguible, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. El sol se alzó tímidamente, impregnando de dorado los viejos muros del colegio Walton Preparatory. Sin embargo, la calidez del amanecer contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente, mientras Lucas y Yoluz se filtraba a través de vitrales antiguos, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de piedra, y cada destello parecía recordar que, aunque la belleza del lugar era innegable, el peso del prejuicio se hacía sentir. El día comenzó con una calma engañosa en el comedor. Mientras servíamos el desayuno, las conversaciones habituales se mezclaban con una sutil tensión. Observé cómo algunos estudiantes intercambiaban miradas furtivas, mientras otros, movidos por la curiosidad o la envidia, se detenían a espiar en silencio. Aún así, en medio de ese murmullo incesante, Lucas y yo encontramos un rincón apartado donde pudimos reconectar con la inmediatez de nuestra y vulnerabilidad. Lo excepto with their mirada. Fija en el horizonte del comedor, dijo. A veces siento que cada paso que doy es medido, evaluado, como si el mundo esperara que fuera siempre perfecto. Es abrumador tener que cumplir con esa imagen de atleta impecable, mientras en el fondo mi corazón late con dudas y temores. Sus palabras se extendieron por la cafetería y por un instante el bullicio se detuvo. Algunos de los agresores, visiblemente sorprendidos, callaron sus risas, mientras otros bajaron la mirada, quizás sintiendo por primera vez la crudeza de su propia intolerancia. Sin embargo, la tensión en el ambiente persistía, recordándonos que la batalla por la aceptación aún estaba lejos de terminar. Tras aquel episodio, Lucas y yo nos retiramos a la biblioteca, un refugio en el que las estanterías repletas de libros parecían ofrecer consuelo y sabiduría. Allí, en el silencio acogedor de ese santuario de palabras, nos sentamos en una mesa apartada para procesar lo sucedido. Con voz entrecortada y mirada triste, Lucas confesó: cada palabra cruel me hiere profundamente. A veces siento que, a pesar de luchar con todas mis fuerzas, el peso de los prejuicios externos amenaza con aplastar lo poco que me queda de esperanza. Pero al verte, al saber que no estoy solo, encuentro la fuerza para seguir adelante con el corazón encogido por la empatía. Lo abracé fuertemente en ese instante, entre murmullos de páginas al pasar y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. Decidimos que no dejaríamos que el odio definiera nuestro destino. Reunimos a algunos compañeros que, como nosotros, anhelaban expresarse sin miedo, y organizamos encuentros nocturnos en la biblioteca. Esos momentos se transformaron en sesiones de escritura, lectura y diálogo, en las que cada historia compartida se convertía en un acto de resistencia contra la intolerancia. Cada noche, en la penumbra de la biblioteca, las voces se alzaban para contar relatos de superación, y cada poema era una ofrenda a la esperanza. Las lágrimas y las risas se mezclaban en un abrazo. A través de la palabra y el arte podíamos transformar la adversidad en un poderoso motor de cambio. La tormenta de aquel día, con su dolor y su crudeza, nos enseñó que
La resiliencia no reside en ignorar el dolor sino en enfrentarlo con la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Nos prometimos en ese refugio de letras y sueños que nunca si ante las sombras del prejuicio, que al contrario cada desafío nos haría más fuertes y nos acercaría a la visión de un mundo en el que el amor y la autenticidad sean la norma. Así, mientras la noche avanzaba y la ciudad se sumía en un silencio reflexivo, Lucas y yo nos fuimos despidiendo de aquel día tormentoso con la convicción de que juntos podíamos reescribir las reglas, el eco de sus palabras, la fuerza de su mirada y la ternura de nuestros abrazos se convirtieron en el faro que nos guiaría en los días venideros, porque en medio de la tormenta descubrimos que la verdadera fortaleza reside en levantarse, en unir nuestras voces y en transformar cada vida en un camino hacia un futuro más luminoso. La atmósfera en el colegio Walton comenzaba a transformarse de manera sutil pero decisiva tras los intensos encuentros en la biblioteca y el éxito del proyecto integrador que había unido a tantos compañeros. Se percibía en cada rincón una nueva chispa de esperanza. Aún así, la sombra del prejuicio persistía y aún quedaba mucho por demostrar. El nuevo día trajo consigo no solo la luz del sol sino también el eco persistente de aquellos comentarios y la tensión que aún se respiraba tras el desafiante episodio en la cafetería. Mientras recorríamos los antiguos pasillos del colegio Walton, cada paso se volvía un acto de valentía a nuestro alrededor. Los murmullos y las miradas inquisitivas intentaban empañar la claridad de nuestro vínculo, pero Lucas y yo permanecí unidos, impulsados por un amor que se había forjado en la adversidad. Durante la clase de literatura, mientras el profesor recitaba versos clásicos, mi mente vagaba en un torbellino de pensamientos y emociones. Las palabras parecían flotar en el aire, transformándose en promesas de un futuro en el que no tendríamos que escondernos. En un breve instante mis ojos se encontraron con los de Lucas a través de la ventana. En ese silencioso intercambio todo se dijo sin palabras: la seguridad de un pacto inquebrantable, la certeza de que juntos podríamos desafiar al mundo. La jornada continuó y durante el recreo el ambiente se tornó más hostil. Un grupo de estudiantes se aproximó claramente poco amistosas. Las burlas y comentarios hirientes se mezclaban en el aire, intentando desestabilizar el escudo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Con una determinación que asombró a todos, Lucas se interpuso frente a mí, levantando la voz con una mezcla de dulzura y fuerza: no permitiremos que el odio y la ignorancia apaguen lo que somos. Nuestro amor es auténtico y nada ni nadie lo podrá destruir. Sus palabras, cargadas de pasión y convicción, hicieron que el bullicio se detuviera por un instante. Las risas se apagaron y las miradas se tornaron dubitativas mientras el grupo, desconcertado por tanta firmeza, se dispersaba lentamente. Ese momento no solo defendió nuestra unión sino que también sembró una semilla de cambio en quienes presenciaron el acto de valentía con el corazón aún latiendo con fuerza. Lucas y yo buscamos refugio en un rincón secreto del colegio, un pequeño jardín escondido tras el edificio, convertido en nuestro oasis de calma, rodeados de la fragancia de las flores y el murmullo suave de un pequeño arroyo. Nos sentamos en un banco de madera gastada donde el tiempo parecía detenerse. Allí, en la intimidad de la naturaleza, nos abrimos el alma de forma sincera y profunda. He estado escribiendo cartas secretas llenas de poesía para expresar lo que siento, confesó Lucas con la voz quebrada por la emoción. Cada palabra es un reflejo de mi gratitud por haberte encontrado, por poder ser yo mismo a tu lado. Yo, con lágrimas contenidas y un brillo de esperanza en los ojos, respondí: cada latido de mi corazón se acelera cuando imagino un futuro en el que amarnos sin miedo, en el que nuestras voces se unan para derribar los muros del prejuicio. Tu autenticidad me inspira, Lucas, eres mi refugio y mi fuerza. La tarde avanzó y con ella el cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados. En ese ambiente de ensueño sellamos nuestro pacto con un abrazo tierno y prolongado. No se trataba solo de un encuentro sino de la promesa de luchar juntos contra toda adversidad, de ser faro y escudo en
Medio de la tormenta de la ignorancia, cada caricia, cada susurro que se perdía en el viento era una declaración silenciosa de que a pesar de los desafíos externos nuestro amor brillaría con la intensidad de 1000 soles. Aquella jornada llena de desafíos y dulces confidencias consolidó en nosotros la certeza de que aunque el mundo intentara opacar nuestra luz, la fuerza de nuestro vínculo sería siempre el refugio en el que encontraríamos consuelo y esperanza. Con el paso de los días nuestro vínculo se volvió más profundo y luminoso, como cada amanecer abriera una nueva página en la historia que estábamos escribiendo juntos. La vida en el colegio Walton comenzaba a teñirse de matices sin esperados. Lo que antes se percibía como un campo de batalla de prejuicios se transformaba poco a poco en un escenario donde el valor de ser uno mismo brillaba con fuerza. Lucas y yo, aferrados a nuestro amor y a la convicción de que la autenticidad es la mayor de las virtudes, éramos conscientes de que cada desafío superado nos acercaba más a un horizonte sin límites. Esa semana, durante una asamblea escolar, Lucas tomó el escenario con una serenidad que dejaba traslucir tanto su fragilidad como su inquebrantable fortaleza. Con voz pausada pero llena de pasión, relató cómo la poesía y el deporte habían sido sus aliados en momentos de soledad y dudas, y cómo cada entrenamiento y cada verso se entrelazaban para formar el ser que era. Sus palabras, cargadas de una sinceridad conmovedora, resonaron en cada rincón del auditorio. Algunos estudiantes, antes reticentes, bajaron la mirada en señal de respeto. Otros, con ojos abiertos y corazones palpitantes, empezaron a comprender que la diversidad de emociones y talentos es lo que enriquece la vida. Aquel día marcó el inicio de una transformación en nuestro entorno. Inspirados por la valentía de Lucas, un grupo de compañeros se acercó para compartir sus propias historias, sus sueños y sus miedos. La biblioteca, que solía ser un refugio silencioso para estudios y lecturas, se convirtió en el escenario de encuentros íntimos y diálogos apasionados. Entre tazas de té y cuadernos repletos de ideas se gestaron planes para organizar talleres y recitales que celebraran la diversidad en todas sus formas. Yo mismo me encontré escribiendo largos ensayos y poemas, dejando que mis palabras expresaran la gratitud y el asombro que me provocaba amar a Lucas, a quien veía como un faro. En medio de la tormenta, en las noches, el colegio se iluminaba con la tenue luz de las lámparas, y en nuestro pequeño dormitorio cada rincón se impregnaba del eco de nuestras confidencias. Lucas y yo pasábamos horas hablando en voz baja, dejando que el silencio y la oscuridad se convirtieran en cómplices de nuestras verdades. Recordábamos con nostalgia los días en que el miedo al rechazo nos paralizaba, y celebrábamos entre risas y caricias el haber aprendido a ser libres. Cada beso, cada abrazo se transformaba en una promesa silenciosa de que, sin importar lo que el mundo dijera, nuestro amor seguiría siendo la luz que nos guiara durante una caminata en un parque cercano, bajo un cielo que parecía pintado de acuarelas. Al atardecer, Lucas me reveló sus sueños más profundos. Sentados en la hierba con el murmullo de las hojas como banda sonora, me confesó que anhelaba un futuro en el que no solo pudiéramos amar sin temor, sino también contribuir a transformar la manera en que la sociedad veía la diversidad. Imagina, dijo con una mirada llena de esperanza, un lugar donde cada latido, cada emoción se celebre como parte de la grandeza de ser humano, un mundo donde nuestro amor no sea motivo de controversia, sino un ejemplo de la fuerza que nace de ser auténticos. Esas palabras se grabaron en mi corazón, consolidando en mí la convicción de que juntos éramos capaces de construir un futuro lleno de luz. Pero no todo fue un camino de rosas. Hubo días en los que las viejas heridas del prejuicio reaparecían en forma de miradas frías o comentarios sutiles en los pasillos. En esos momentos la fortaleza de Lucas se volvía aún más vital. Recuerdo una tarde particularmente difícil en la que, tras un intercambio desagradable en el pasillo principal, nos refugiamos en el pequeño jardín que se encontraba detrás del edificio. Sentados en un banco de madera, rodeados de la fragancia de las flores y el susurro del viento, nos abrazamos y
Dejamos que la compasión y el entendimiento llenaran el vacío dejado por la injusticia. Cada obstáculo, me dijo, entre lágrimas contenidas, es una oportunidad para demostrar que nuestro amor trasciende cualquier barrera, y en ese abrazo, en esa unión silenciosa, entendí que nuestro camino, aunque empedrado, estaba lleno de la fuerza necesaria para cambiar corazones. Conforme avanzaba el curso, el eco de nuestras acciones empezaba a resonar más. Allá de las paredes del colegio, la comunidad estudiantil se abría lentamente a la idea de un mundo en él que la diversidad y la autenticidad eran celebradas. Lucas y yo participábamos en encuentros culturales y debates que invitaban a la reflexión, compartiendo nuestras experiencias y alentando a otros a abrazar sus verdades. Cada evento, cada pequeño logro se sentía como un paso firme hacia un horizonte sin límites, donde el amor y la empatía pudieran reinar sin reservas en medio de este torbellino de emociones y cambios. La intimidad entre Lucas y yo se volvía cada vez más profunda. Esa conexión que nació en la penumbra de un dormitorio se transformaba en una fuerza transformadora que iluminaba no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodeaban. Al caer la noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio y las estrellas parecían contar historias antiguas, nos sentábamos juntos en la ventana del dormitorio, con el murmullo distante de la vida nocturna como único testigo. Planeamos un futuro lleno de aventuras, de desafíos y sobre todo de un amor que se negaba a ser limitado por las barreras del prejuicio. En definitiva, esos días de lucha y esperanza nos enseña que el verdadero horizonte no tiene fronteras. Cada experiencia compartida, cada lágrima y cada risa nos recordaban que el amor auténtico es la única fuerza capaz de derribar muros y de abrir caminos hacia un mundo en el que ser uno mismo es la mayor de las libertades. Así, con el corazón henchido de gratitud y la mirada puesta en un futuro lleno de promesas, sellamos nuestro destino con un beso que parecía desafiar al tiempo mismo, reafirmando la certeza de que juntos no hay límites para lo que podemos alcanzar. Conforme avanzaba el curso, el ambiente en el colegio Walton seguía siendo un reflejo de contrastes intensos. Por un lado, los logros y la apertura que habíamos sembrado poco a poco; por otro, las sombras persistentes del prejuicio y la incomprensión. A pesar de que cada día parecía más hedor, sabíamos que la lucha por la aceptación verdadera no era un camino exento de obstáculos. Una jornada en particular marcó un antes y un después. Durante la hora del almuerzo, mientras la cafetería se llenaba de voces y risas, un grupo de estudiantes aferrados a viejos estereotipos comenzó a lanzar comentarios crueles y gestos despectivos hacia aquellos que participaban en nuestro proyecto integrador, que fusionaba la poesía con el deporte. Las risas malintencionadas y los murmullos se convirtieron en un torrente de hostilidad, amenazando con derrumbar la atmósfera de cambio que habíamos empezado a construir. Lucas, que hasta ese momento había mostrado una serenidad admirable, se levantó de golpe con el rostro iluminado por una determinación inquebrantable y los ojos encendidos por la pasión. Se dirigió a los presentes con voz firme: no permitiremos que el odio y la ignorancia empañen este lugar. Cada insulto y cada burla son el reflejo da un miedo a lo que no se entiende. Aquí celebramos la diversidad, la fuerza de ser uno mismo y el valor de amar sin límites. Si preferís vivir en la penumbra del prejuicio, no estáis invitados a formar parte de esta transformación. Sus palabras se extendieron por la cafetería y por un instante el bullicio se detuvo. Algunos de los agresores, visiblemente sorprendidos, callaron sus risas, mientras otros bajaron la mirada, quizás sintiendo por primera vez la crudeza de su propia intolerancia. Sin embargo, la tensión en el ambiente persistía, recordándonos que la batalla por la aceptación aún estaba lejos de terminar. Tras aquel episodio, Lucas y yo nos retiramos a la biblioteca, un refugio en el que las estanterías repletas de libros parecían ofrecer consuelo y sabiduría. Allí, en el silencio acogedor de ese santuario de palabras, nos sentamos en una mesa apartada para procesar lo sucedido. Con voz entrecortada y mirada triste, Lucas confesó: cada palabra cruel me hiere profundamente. A veces siento que, a pesar de luchar con todas mis fuerzas, el peso de los prejuicios externos amenaza con aplastar lo poco que me queda de esperanza. Pero al verte, al saber que no estoy solo, encuentro la fuerza para seguir adelante. Con el corazón encogido por la empatía, lo abracé fuertemente. En ese instante, entre murmullos de páginas al pasar y el susurro del viento que se colaba por las ventanas, decidimos que no dejaríamos que el odio definiera nuestro destino. Reunimos a algunos compañeros que, como nosotros, anhelaban expresarse sin miedo y organizamos
Encuentros nocturnos en la biblioteca. Esos momentos se transformaron en sesiones de escritura, lectura y diálogo, en las que cada historia compartida se convertía en un acto de resistencia contra la intolerancia. Cada noche en la penumbra de la biblioteca alzaban para contar relatos de superación y cada poema era una ofrenda a la esperanza. Las lágrimas y las risas se mezclaban en un abrazo colectivo y comprendimos que a través de la palabra y el arte podíamos transformar la adversidad en un poderoso motor de cambio. La tormenta de aquel día, con su dolor y su crudeza, nos enseñó que la resiliencia no reside en ignorar el dolor sino en enfrentarlo con la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Nos prometimos en ese refugio de letras y sueños que nunca cederías del prejuicio, que al contrario, cada desafío nos haría más fuertes y nos acercaría a la visión de un mundo en él que el amor y la autenticidad sean la norma. Así, mientras la noche aba y la ciudad se sumía en un silencio reflexivo, Lucas y yo nos fuimos despidiendo de aquel día tormentoso con la convicción de que juntos podíamos reescribir las reglas. El eco de sus palabras, la fuerza de su mirada y la ternura de nuestros abrazos se convirtieron en el faro que nos guiaría en los días venideros, porque en medio de la tormenta descubrimos que la verdadera fortaleza reside en levantarse, en unir nuestras voces y en transformar cada herida en un camino hacia un futuro más luminoso. La atmósfera en el colegio Walton comenzaba a transformarse de manera sutil pero decisiva tras los intensos encuentros en la biblioteca, y el éxito del proyecto integrador que había unido a tantos compañeros se percibía en cada rincón. Una nueva chispa de esperanza. Aún así, la sombra del prejuicio persistía y aún quedaba mucho por demostrar. Una tarde, durante una asamblea convocada en el auditorio del colegio para celebrar la diversidad y la autenticidad, se reunió un grupo variado de estudiantes. Las luces tenues y el murmullo expectante del público creaban un ambiente cargado de emoción en el centro del escenario. Lucas se alzó con una serenidad que desmentía la tormenta que a veces se gestaba en el exterior. Con voz férrea de unir a las personas más allá de sus diferencias, sus palabras sinceras y llenas de convicción despertaron en el público una mezcla de asombro y entendimiento. Aquellos compañeros que hasta entonces habían permanecido en silencio se animaron a aplaudir con entusiasmo, marcando un antes y un después en la forma en que se percibía la autenticidad en nuestro colegio. Sin embargo, la jornada no había terminado y la adversidad volvió a presentarse en forma de un desafío en el terreno deportivo. Durante un partido amistoso entre equipos mixtos estalló una confrontación que amenazaba con reavivar resentimientos antiguos. Un grupo de estudiantes reacios a aceptar la nueva realidad empezó a cuestionar la integridad del equipo integrado por quienes habían defendido la diversidad. Los gritos y la tensión se hicieron palpables en el campo y por un breve instante pareció que la magia del cambio se vería opacada por el resentimiento. Fue entonces cuando Lucas, demostrando una vez más su capacidad para inspirar a través de la palabra, se plantó en medio de la disputa. Con voz clara y un gesto que combinaba determinación y compasión, se dirigió a todos recordándoles que tanto el deporte como el arte enseñan a superar las diferencias y a trabajar en equipo. Explicó que la verdadera victoria radica en unir a las personas, en construir una historia común basada en el coraje y la unión, y en no permitir que el miedo o la ignorancia dividan lo que se ha construido con tanto esfuerzo. Poco a poco las miradas hostiles se suavizaron y las voces ásperas se apagaron, dando paso a gestos de reconciliación y, en algunos casos, incluso a muestras de admiración. Ese partido, que al principio amenazaba con deshacer los lazos de solidaridad, se convirtió en una lección viviente de que la auténtica victoria surge cuando se logra unir a las personas trascendiendo las diferencias. Al caer la tarde y de regreso en el campo, el ambiente se impregnaba de una calma. Auditorio y en el campo deportivo dejaron una marca indeleble en cada uno de nosotros. En pequeños grupos en los pasillos y en las aulas se comentaban las palabras de Lucas y muchos compañeros se acercaron para expresar su gratitud por haber sido testigos de tan sincero acto de valentía esa noche. En el silencio de mi habitación, mientras repasaba en mi mente cada detalle del día, comprendí que el brillo en medio de la adversidad no se forzaba, sino que emergía de la autenticidad y la firme voluntad de luchar por lo que se cree. Lucas y yo, con nuestros corazones entrelazados, habíamos demostrado que el amor y la pasión pueden derribar
Barreras transformando incluso los momentos más oscuros en oportunidades. Para crecer y brillar el colegio se había convertido en un crisol de emociones donde cada desafío era una invitación a ser más fuertes y a abrazar la diversidad, y en esa amalgama de voces, risas y silencios cómplices entendí que aunque aún quedaba un camino por recorrer, la semilla del cambio ya germinaba en cada mirada y en cada gesto de solidaridad. Al llegar el final del curso, el colegio Walton se había transformado en un escenario vibrante de cambio donde cada rincón parecía susurrar historias de valentía y autenticidad. La ceremonia de clausura, celebrada en el auditorio decorado con luces cálidas y símbolos de diversidad, se convirtió en el reflejo de un año en el que el amor y la resiliencia habían derribado antiguos prejuicios en medio de la algarabía. Lucas y yo nos encontrábamos en el epicentro de una transformación silenciosa pero poderosa, mientras los profesores y compañeros aplaudían no solo los logros académicos sino también el crecimiento personal y la valentía de muchos. Mi mente repasaba todos aquellos momentos compartidos, las noches en la biblioteca, las caminatas por el parque y cada palabra de aliento que se había convertido en un ladrillo en el camino hacia un futuro más inclusivo. Esa noche convertido abrazos, Lucas me llevó a un lugar especial, el jardín trasero del colegio. Un rincón que se había convertido en nuestro santuario bajo un manto de estrellas, y con el murmullo distante de la ciudad como banda sonora nos sentamos en un banco de madera gastada por el tiempo. Allí, en la quietud de la noche, el aire se impregnó de una sensación de paz y promesa. Tan dijo Lucas con voz serena: hoy hemos demostrado que el amor puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Cada paso que dimos, cada palabra compartida y cada acto de valentía han abierto la puerta a un futuro en el que ser uno mismo ya no sea motivo de vergüenza sino un ejemplo a seguir. Mientras observaba el cielo estrellado, sentí que cada estrella era un testigo silencioso de nuestro compromiso. La transformación que habíamos vivido no se limitaba a nosotros, se extendía por todo el colegio. Por cada persona que había aprendido a mirar más allá de las apariencias, las conversaciones en los pasillos, las miradas ahora llenas de comprensión e incluso los pequeños gestos de solidaridad se habían sumado a una revolución silenciosa de amor y autenticidad. En ese instante Lucas tomó mi mano y con una mezcla de ternura y determinación añadió: imagina un mundo donde cada latido, cada sueño y cada emoción se celebre, un mundo donde nuestras diferencias se conviertan en la fuente de nuestra fortaleza y donde el amor se escriba en cada rincón de nuestras vidas. Yo quiero ser parte de ese mundo contigo, día tras día, construyendo juntos un destino en el que nadie tenga que ocultar lo que es. Las palabras de Lucas se fusionaron con el murmullo del viento y el susurro de las hojas, creando una sinfonía que parecía prometer un mañana lleno de posibilidades infinitas. Me sentí inundado por una emoción que desbordaba mi ser. Era la certeza de que, a pesar de los desafíos que aún pudieran presentarse, en un ladrillo en el camino hacia un futuro más inclusivo, esa noche cada obstáculo del pasado se desvanecía y el futuro se abría ante nosotros como un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la autenticidad, la pasión y la solidaridad. Sabíamos que el camino no estaría exento de dificultades, pero también éramos conscientes de que juntos podíamos transformar cada herida en una lección y cada lágrima en un verso de nuestra historia. Al despedirnos de aquella etapa, mientras el campus se iluminaba con la magia de un nuevo comienzo, miré a Lucas a los ojos y comprendí que nuestro amor había trascendido el tiempo y las convenciones. Con la mirada fija en él horizonte, sentí que nuestro futuro estaba escrito con la tinta indeleble de la pasión y el coraje. En el último resplandor de la noche, entre susurros y promesas, nos despedimos de la escuela, sabiendo que lo que habíamos construido era solo el inicio de una historia sin límites, porque en un mundo que a menudo intenta encerrar a las almas en moldes predefinidos, habíamos aprendido a volar alto, a romper barreras y a escribir nuestro propio destino, un destino que con cada latido celebraba la libertad de ser quienes realmente éramos. En un ladrillo en el camino hacia un futuro más inclusivo. Esa noche